Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a desarmar, pieza por pieza, un documento histórico de la Argentina de los años 70. Y no es un libro cualquiera. Es una pieza de propaganda, una que fue diseñada meticulosamente para justificar una guerra. Acompáñenme a ver cómo se construyó ese argumento. Miren, esta es nuestra fuente principal. Se llama El terrorismo en la Argentina. Es un documento que, como se imaginan, cuenta una historia pero muy particular sobre uno de los periodos más turbulentos del país. Así que bueno, vamos a sumergirnos en su lógica y a entender qué nos quería contar. Y este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a entender la perspectiva que nos plantea el documento. Después, nos meteremos en cómo explica el origen de los grupos armados y esa escalada de violencia. Luego, un punto clave, cómo el Estado declara una guerra, cómo la conecta con el mundo y, al final, cómo todo esto se une en una única narrativa, una sola historia. Muy bien, arranquemos con la primera sección. Aquí es donde vamos a ver cómo el documento, desde las primeras páginas, prepara el terreno. Establece el tono, el lenguaje y la justificación para todo lo que va a venir después. Es como poner las piezas en el tablero. Y escuchen bien esta frase del prólogo. Habla de fe, justicia, amor a la vida. Ojo, porque desde el vamos, el documento no se presenta como un análisis político, sino como una defensa de valores casi sagrados. Este es un primer paso fundamental para justificar las acciones que vendrán después como algo, necesario, hasta justo. Y acá, el lenguaje es todo. El término delincuencia terrorista aparece una y otra vez. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque al llamarlos delincuentes, se les quita cualquier tipo de legitimidad política o ideológica. Ya no es disidencia, es simplemente crimen. Este es un pilar central para todo el argumento que se está construyendo. Bien, pasemos a ver cómo el documento nos explica de dónde salieron estas organizaciones armadas. Y lo interesante es que no solo lo describe con palabras, sino que nos da su propia explicación visual, muy detallada. Y esto que ven acá es brillante para entender su argumento. Este organigrama es el intento del documento de crear como un árbol genealógico, un linaje claro para todos los grupos armados. Los conecta entre sí y muestra una supuesta evolución, casi natural, de la subversión que según ellos empezó mucho antes de los 70. Y estos son los nombres que el documento pone en el centro del escenario, los protagonistas de su historia: Montoneros, ERP, FARC. Al identificarlos así, tan claramente, los convierte en los antagonistas perfectos para su relato. Bueno, ahora entramos en una de las partes más densas del documento. Es una larguísima cronología de hechos que se usa para pintar un cuadro de caos total de una violencia que no para de crecer. Esta cronología está llena de momentos de alto impacto. Empieza, por ejemplo, con el secuestro y asesinato del expresidente Aramburu en 1970, un hecho que se presenta como un antes y un después. Le suma, poco después, el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci. El mensaje que se busca transmitir es clarísimo. La violencia está escalando y ya apunta a figuras clave de la vida pública argentina. También se resaltan enfrentamientos militares directos, como el ataque del ERP a los cuarteles de Azul. Esto ya no se presenta como un acto de guerrilla, sino como un acto de guerra declarada contra las instituciones del Estado. Y para rematar y enfatizar la escala y la frecuencia, se incluye el ataque de Montoneros al regimiento de Formosa. ¿Qué se logra con esta acumulación de hechos? Bueno, crear una sensación de que el país está sumergido en una guerra interna que ya nadie puede controlar. Y claro, toda esta cronología del caos nos lleva, casi de la mano, al argumento central del documento, que la situación ya no era un problema de delincuencia. No, era una guerra. Y una guerra, por supuesto, requiere una intervención militar. Y acá lo tenemos, sin vueltas, explícito y directo. Una cita del documento que lo resume todo. La República Argentina ha afrontado una guerra. Con esta frase se redefine por completo el conflicto y se justifica una respuesta de la misma magnitud. Miren esta tabla porque resume la lógica de todo el documento. Es una especie de fórmula. A cada acción que se atribuye a los grupos armados, como la violación del derecho a la vida, le corresponde una justificación del Estado, como una respuesta a la guerra interna.
De esta forma, cada acción del gobierno se enmarca no como represión, sino como una defensa legítima para restaurar el orden perdido. Y todo este relato, toda esta construcción de la realidad, culmina en una sola fecha, 24 de marzo de 1976, el día en que las Fuerzas Armadas toman el poder. Un evento que toda la narrativa anterior del documento está diseñada para legitimar, para presentar como algo inevitable y, sobre todo, necesario. Pero la historia no se queda solo en las fronteras de Argentina. No, el documento va un paso más allá y sitúa el conflicto dentro de un contexto internacional mucho más amplio. Vamos a ver cómo se construye este argumento para que no parezca un problema local, sino una amenaza global. El documento traza una línea de tiempo para mostrar estas supuestas conexiones. Empieza en el 66 con la Conferencia Tricontinental en Cuba. Salta al 74 con la formación de la Junta de Coordinación Revolucionaria. Y durante toda la década, el texto insiste en que había un apoyo constante desde el exterior, presentando el problema argentino como una simple ficha en un tablero mundial mucho más grande. Y así llegamos al final del recorrido. Ahora vamos a ver cómo todas estas piezas que fuimos analizando, el lenguaje, la cronología, las conexiones internacionales, se unen para formar un argumento final, una narrativa singular sin grietas. En resumen, la historia completa que nos cuenta el terrorismo en la Argentina es esta: que hubo una campaña terrorista, coordinada desde adentro y con apoyo desde afuera, que le declaró la guerra al Estado. Y que, frente a esa situación límite, las fuerzas militares no tuvieron otra opción que intervenir para, y cito la idea del texto, salvar a la nación. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. ¿Cómo es que una sola historia, contada desde una única y poderosa perspectiva, puede llegar a moldear la memoria y la historia de toda una nación? El poder de una narrativa, como vemos, es inmenso.